¿Ser mexicano fue algún impedimento en algún momento de tu vida para triunfar en Japón? Pues sí, pero ¿Tú en qué momento dirías, aquí ya vale la pena tomar ese riesgo? yo diría que tomar el riesgo desde cero. Al momento de emprender en Japón, ¿qué fue lo más difícil de todo? ¿Japonesa o mexicana? No me hagas eso, brother. No me hagas eso. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil. El día de hoy tenemos de nuevo a un invitado súper especial, mi amigo Jabo. ¿Qué ha habido, racía? ¿Me extrañaban o no? Mi amigo está como Jabokun en redes, mucha gente seguramente ya lo conoce. ¿Para qué te presento? Mejor me presento a mí mismo, que me conocen menos tal vez. ¡A la madre! He sido amigo de Jabokun desde hace ya casi 5 años, nos conocemos muy bien, tenemos un trabajo pues similar, ¿no? Que son redes. Tú últimamente te has ido un poco más por el lado del emprendimiento, así que por favor, platícanos de ti. Mi nombre es Jabo-kun, soy un mexicano que lleva ya casi 8 años viviendo aquí en Japón. Empecé a estudiar en una universidad japonesa con todas las materias en japonés y luego de 2 años me gradué y luego hice la maestría 2 años más. Luego empecé a trabajar en una empresa como ingeniero donde hacíamos equipos de DJ. Trabajé ahí por 3 años y luego de esos 3 años me salí y le di full time a mi emprendimiento que se llama Yonaguni Fiesta, que hacemos eventos latinos en Japón y en otras partes de Asia y del mundo. Espérate, Javo, es demasiada información, ¿no? Oye, espérate. O sea, para empezar, fuiste a la universidad japonesa como mexicano. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, ¿cómo fue tu vida en Japón? Yo cuando entré a la universidad allá en México, nos presentaron un programa de doble titulación y en este programa que se hace cada año, estudiantes de universidades mexicanas estudian japonés 2 años y medio, más sus materias de ingeniería que llevamos normalmente como cualquier estudiante. Cuando terminas esos 2.5 años te ponen un examen, lo pasas, lo apruebas y te envían para acá para Japón para completar la segunda mitad de la universidad. Entonces somos varios mexicanos los que hicimos eso. Está muy padre porque tú tienes la experiencia totalmente japonesa en una universidad y todas tus materias son en japonés con maestros japoneses, compañeros japoneses, entonces tú te sientes literalmente en un anime. Está bien loco. Totalmente, sí. Y creo que tú también estuviste en esa experiencia, entonces tú sabes perfectamente de qué estoy contando. ¿Cómo se sintió para ti, por cierto? Ser un universitario en Japón te hace olvidarte que eres mexicano. O sea, no es de que te levantes en la mañana y digas, soy japonés. No. Pero hay días que simplemente te levantas, olvidas que eres mexicano, olvidas que estás en Japón, vas, hablas en japonés, te comunicas con los japoneses actuando como japonés y es bien curioso, ¿no? Sí, o sea, ya como que tu chip cambia, ¿no? Totalmente. Después de ahí, como todavía no estaba 100% convencido de que ya quería empezar a trabajar, me quedé a la maestría ahí en la Universidad Japonesa de Niigata y ya terminando mi maestría, ahora sí empecé a trabajar aquí en Yokohama, en Minato Mirai, una empresa que se llama Pioneer DJ. Hiciste ingeniero, trabajaste durante varios años, nos comentabas en un video anterior que hacías tornamesas. Sí, cuando tú vas a un club, tú ves a un DJ tocando algo, ¿no? Bueno, ese algo, Yo te veo a ti. 90% de la probabilidad es que sea de Pioneer DJ. Es la marca como dominante. Es como el Apple, pero el Apple un poquito más fuerte del mundo de DJs. Y bueno, nosotros ahí hacíamos el diseño de los productos que utilizan los DJs, ya sea desde profesionales hasta beginners, hasta novatos. Wow. Y ahora dijiste, voy a emprender. Estás trabajando pues como fundador de Yonaguni Fiesta. ¿Qué es lo que haces? Bueno, Yonaguni Fiesta tiene como propósito compartir la cultura latina en lugares donde es un poco difícil encontrarla. Lo que hacemos nosotros es hacer eventos latinos en distintas partes de Asia y también otros países. Hacemos esos eventos y ponemos muchísima música latina de distintos géneros, no solamente reggaetón, que es lo que pensaría uno. También ponemos salsa, también ponemos bachata y animamos a la gente a que baile. Entonces tú llegas sabiendo nada de la cultura latina, quizás como japonés, por ejemplo, y de repente volteas a tus lados y hay muchísima gente latina, hay muchísima gente extranjera, hay muchísimos japoneses, todos bailando al son de la música. Entonces como que esa vibra se contagia y es lo que buscamos, que esa vibra bonita de la cultura latina se comparta a través de nuestros eventos. ¿Y cuál es el número máximo de gente que han metido en un antro? Hemos metido 1500, es lo máximo, sí, 1500 personas. Wow. Ya que tenemos una buena introducción de lo que estás haciendo y lo que hiciste en Japón, quiero que nos platiques. ¿Esa trayectoria fue dura? En este punto de mi vida, si lo veo en retrospectiva, te diría que no fue tan dura. Pero si le preguntaras al Jabo de ese entonces cuando estaba estudiando japonés en México, sí te hubiera dicho que es muy duro. Ok. ¿Por qué pasa esto? Creo que le ha pasado a muchísima gente, a todos que nos están viendo quizás les ha pasado. Tú cuando estás trabajando para un objetivo, obviamente el día a día se pone muy duro. Pero de alguna manera cuando logras ese objetivo, tú ya creciste. Entonces tú viendo hacia atrás, pues ya se ve un poquito más pequeño esa dificultad que tenías cuando estabas empezando. Y es algo muy bonito que pasa cuando trabajas en tus metas. Pero sí, yo creo que si le preguntas al Javo que estaba trabajando día a día estudiando japonés mientras estudiaba
estudiaba sus materias de ingeniería y además trabajaba un poco para conseguir dinero, sí estuvo un poquito duro. Como lo interpreto yo, es que tú evitaste mucho la mediocridad. Tú tenías una vida dura y cuando lo sobrepasaste, tú mismo te pusiste nuevos retos duros, pero ahora que ya logras todo, que ya tienes una comunidad latina, que tienes también amigos japoneses, que hablas japonés, tienes trabajo estable, ves para atrás y lo ves todo como si hubiera sido fácil, pero en realidad tal vez nunca lo fue. Obviamente es muy importante desde México que tuve el apoyo de mis papás, que eso es un plus enorme. Si hay papás que están viendo esto, el apoyo a sus hijos sí es importantísimo, hace todo mucho más fácil y bueno, ya queda dependiendo de uno en trabajar en sus cosas, ¿no? En no malgastar el tiempo quizás viendo TikToks o viendo pues mucho contenido quizás que no aporte mucho en internet, ¿no? Creo que hay mucha gente latina que tiene el sueño de venir a Japón y emprender, pero creo que crecieron en un ambiente que no les permite verlo como si fuera algo posible. ¿Tú qué opinas de esa gente? ¿Tienen oportunidades realmente? La respuesta corta es sí, claro que tienen oportunidades. Si alguno de ustedes que están viendo este video esperaban alguna señal del destino para que les digan que sí es posible venir a Japón, aunque lo vean muy descabellado, sí, esta es la señal, sí es posible. Y creo que no hay necesidad tanto de decir esto porque las redes hoy están muy fuertes y Japón está de moda, quieras o no. Entonces creo que ya cambió como esa perspectiva que teníamos de Japón, algo muy lejano. Ahora creo que lo vemos un poco más cercano, más posible, pero si me preguntas hace unos 6 años esta misma pregunta, yo creo que sí veíamos a Japón más distante, lo veíamos más imposible. Obviamente cambia mucho el contexto de una persona con otra, pero creo que hoy en día Japón está más conectado con el mundo y eso es algo bueno para todos nosotros que queremos venir aquí a Japón a crear algo, quizás. Sí es posible. Sí es posible. Creo que es lo que mucha gente quería escuchar. Jabo, te hago la siguiente pregunta. Tú que eres mexicano y tienes una cultura 100% distinta a la japonesa, ¿ser mexicano fue algún impedimento en algún momento de tu vida para triunfar en Japón? Ser mexicano no fue impedimento. Ser extranjero, pues sí, pero el extranjero que habla bien japonés no tiene impedimentos aquí en Japón, creo yo. ¿No hablar japonés sí te pone barreras? Sí, muchas. ¿Qué tipo de barreras? Te hace muy difíciles los trámites, te hace muy difícil la comunicación cuando quieres empezar ahora sí a hacer cosas serias, como poner tu propia empresa. Claro que puedes encontrar gente que te traduzca y todo, pero es fricción que se va creando y se puede evitar sabiendo japonés. Yo agrego una, la confianza con los japoneses que te abren el corazón, porque aunque hables 100% inglés, nunca te va a abrir el corazoncito como lo haría si tú hablas japonés. Así es, totalmente. Eso lo sentí muchísimo en estos 10 años que he vivido en Japón. Tocando un poquito más el tema del emprendimiento, ¿cuál fue el procedimiento desde cero hasta el día de hoy para emprender en Japón? Existen distintos caminos del emprendimiento. Primero les voy a contar la mía, que creo que es una que les puede servir muchísimo a mucha gente. Para emprender en Japón necesitas tener una visa. En mi caso era visa de trabajo. Yo ya trabajaba para una empresa japonesa. Me preparé estudiando en una universidad japonesa, estudiando la maestría para trabajar en Japón. Entonces yo tenía mi working visa, era mi visa de trabajo de 5 años. En Japón te dan una visa de 1, 3 o 5 años. La 5 es la máxima, ¿no? Y tienes que renovarla después de 5 años. Entonces esos 5 años al japonés que está en las oficinas con temas de inmigración, pues le da confianza que digan, ok, este mexicano o este extranjero tiene visa de 5 años, pues ha hecho bien las cosas. Yo teniendo esa visa de 5 años, me di la libertad de al mismo tiempo estar trabajando poco a poco mi emprendimiento. Yo empiezo a trabajar aquí en Japón en el 2022 y conozco a mis ahora socios, Harry y Franco, y tenemos la idea de crear esto en Japón, ¿no? Eventos latinos, que no había como tal en ese entonces. Yo les digo, oigan, sí, comencemos con esto, pero yo no voy a dejar mi trabajo, porque mi trabajo, pues obviamente mi salario es por lo que yo trabajé muchísimos años. Me encanta trabajar ahí haciendo equipos de DJ. Entonces voy a estar trabajando esto a la par, ¿no? Y mis socios estuvieron de acuerdo. Uno de los socios está casado con una japonesa, entonces no hay tema con eso, con la visa. Y el otro venía con Working Holiday. Tarde o temprano se tenía que ir de Japón, ¿no? Entonces, ¿qué camino estoy presentando para ustedes? Vengan aquí a Japón con la idea de trabajar aquí en Japón, conocer cómo es la cultura, conocer cómo se trabaja aquí en Japón. Y al mismo tiempo, a un lado pueden crear un side hustle. Pueden crear un poquito su trabajo de emprendimiento, ya sea vender cosas. Y cuando vean que ya tienen cierto crecimiento en ese emprendimiento que crearon, ya pueden salirse ustedes de su empresa con la seguridad de que al momento de cambiar su emprendimiento ya está un poquito más grande. En temas de papeleos eso se hace mucho más fácil. Obviamente la visa es súper importantísima, pero creo que aparte de eso también no puedes emprender en Japón si nunca has trabajado en Japón. Es como intentar hacer un pay de manzana si nunca has probado el pay de manzana, ¿no? Hay que tener la experiencia, ¿no? Pero sí existe gente y he escuchado casos que vienen sin experiencia alguna. Wow. Eso es para mí muy loco, pero obviamente ahí tiene que ver mucho Claro.
Sí, porque también existe el camino de la Business Manager Visa. Para esta visa se necesita mucho capital. Se necesita también un plan muy estructurado de cómo va a funcionar tu empresa aquí en Japón y necesitas tener ese background de que tu empresa sí es estable, sí es rentable para manejarla aquí en Japón. Eso no es muy fácil de aprobarse, sí toma tiempo y toma preparación por parte de uno y la verdad para un simple mortal que no tiene mucho capital es un camino difícil. De hecho, yo pasé casi por el mismo camino que tú. Yo también estaba trabajando en una empresa japonesa y levanté una empresa cuando trabajaba. Dejé la empresa y ahora me dedico totalmente pues, a mi empresa, que es YouTube, ¿no? Pero de hecho, a ti no te tomó nada tomar la decisión. Tú la tomaste muy pronto, el riesgo. De un día para otro. De un día para otro fue, me caso, dejo todo, YouTube, y cambió mi vida de un día para otro, ¿no? Sí, tú sí te rifaste. Fue bastante loco, ¿no? Así que vamos con la siguiente pregunta. Al momento de emprender en Japón, ¿qué fue lo más difícil de todo? Lo más difícil es que toma tiempo. En Japón no es como primero emprender, crear y luego irte por el papeleo. Es al revés, es primero mucho papeleo y luego ya empezar a emprender, ¿no? Una clave de aquí es tener paciencia. Creo que sí tienes que seguir los procesos así como te lo indican. Primero registrar tus actividades a la oficina de impuestos. La oficina de impuestos obviamente te checa a ti personalmente cómo has estado tú pagando aquí en Japón impuestos. Y son muchos temas de papeles totalmente en japonés que sí te ponen quizás algunas trabas, ¿no? Pero sí recomendaría yo que si piensan en emprender aquí en Japón, tengan contadores japoneses porque de esa manera lo que es muy duro de emprender en Japón, que es el papeleo, se hace más fácil. Yo de hecho con la empresa que tengo yo, que se dedica totalmente a YouTube, yo le pago cada mes a unos japoneses contadores para que ellos me organicen todos los recibos, para que ellos me hagan todos los trámites, que me hagan las nóminas de pago, porque hacerlos tú mismo mientras emprendes es imposible. Dificilísimo. Entonces, realmente desde el día número 1 que emprendes, ya tienes que tener capital. Eso es duro, eso es duro. Eso es duro, exactamente. Cuando hablamos de emprender en Japón, creo que la palabra clave es riesgo, porque tener una vida estable en Japón te da para comer bien, te da para comprarte muchas cosas, te da para viajar. Y tomar el riesgo de quedarte en ceros es muy duro. ¿Tú en qué momento dirías, aquí ya vale la pena tomar ese riesgo? Yo diría que tomar el riesgo desde cero, por lo menos en mi manera de pensar, no lo vale. Okay. No lo vale, estás perdiendo mucho. Yo creo que hay que tomar riesgos calculados. Me refiero a tú trabajar primero en tener algo seguro aquí en Japón y luego de que ya ves que tu emprendimiento está teniendo señales de que está siendo exitoso, ya puedes tomar tú el riesgo de dejar esa empresa para ahora sí darle todo tu potencial al emprendimiento, ¿no? Creo que si desde cero quieres llegar aquí a Japón así, sí, voy a llegar como emprendedor sin haber tenido ninguna experiencia trabajando aquí en Japón, te vas a topar con muchas cosas en el futuro que quizás las puedes evitar trabajando aquí en Japón. Es muy importante tú conocerte al momento de tomar el riesgo, pero creo que la persona que está un poquito alejada de la cultura japonesa y que quiere llegar aquí a Japón nada más para emprender, si haber tenido un contacto real con la cultura japonesa, yo no vería la verdad ese riesgo tan efectivo. O sea, prepárense. Así es. Esa es la palabra, ¿no? Para finalizar el video, Jabo, te voy a hacer unas preguntas express. Te voy a dar dos opciones. Obviamente, ambas son importantes, lo comprendo, pero ¿tú a cuál le darías prioridad? ¿Estás listo? ¿Tengo que elegir una fuerzas? Solo una. ¿No puedo decir combinadas? No. Oh my Pero God. estamos de acuerdo de que ambas son importantes. Jabo, ¿riesgo o estabilidad? Riesgo. ¿Ideas de negocio nuevas o ideas de negocio seguras? Nuevas. ¿Networking o mucho esfuerzo? Está bien difícil. Depende mucho, ¿verdad? Es que trabajan en conjunto las dos, o sea, no existe una sin otra, pero Concuerdo. Si tengo que elegir una, mucho trabajo, mucho esfuerzo. El trabajo te va a dar networking, de hecho. Exactamente. Sí, la gente va a confiar en ti. Mucho esfuerzo. ¿Japonés perfectísimo o una buena actitud? Una buena actitud, creo yo, porque el japonés perfecto no es esencial. Un japonés bueno sí es esencial, pero perfecto no es tan esencial. Buena actitud sí es. Buena respuesta. ¿Trabajando en una empresa japonesa, reglas estrictas o libertad creativa? ¿En una empresa japonesa? Sí. Obviamente libertad creativa. Sí. Sí. ¿Y un lagón y fiesta o un antro japonés de pacotilla? Un antro japonés de pacotilla. ¿Comida mexicana o comida japonesa? Saliéndonos del tema. No me hagas eso, brother. Por favor. No me hagas eso. ¿Japonesa o mexicana? Mira, en esta etapa de mi vida, que ya voy a cumplir casi 30 años, la verdad, me van a funar, pero comida japonesa. Es que cambia mucho el paladar, ¿verdad? Sí. O sea, uno piensa ya más en lo nutritivo. En lo nutritivo, güey. En que no te va a dar diarrea. Piensas en otras cosas, ¿no? Haciendo un pequeño paréntesis, regresé a México hace 2 meses. En un mes engordé 4 kilos. No.
Y me estaba moviendo, pero engordé 4 kilos. Entonces, sí veo que cuando crecen los años es un poquito más difícil como cuidarte. Y aquí en Japón la comida sí es muy sana. Obviamente encuentras también comida chatarra. Claro. Pero en general la comida japonesa es más sana que la mexicana. La mexicana es exquisita, es la mejor del mundo. Pero ahorita en esta etapa de mi vida prefiero la japonesa. Yo no te juzgo, amigo. Yo no te juzgo. La comida mexicana yo siento que es una vez a la semana y comerte algo así bien cochinote, así unos así bien tacotes, grasosos. sí. Última, tacos o ramen. Sé que te encantan ambas. No, pero tacos, obviamente. Sí, porque me gusta más el sushi. Ok, Sí. te hubiera preguntado esa. Si me preguntas ramen versus sushi, sushi. Si me preguntas tacos versus sushi, ala, y me la pones bien difícil. Yo creo que no te puedo responder. Creo que me voy. Así, Ok. adiós. Bien. Sí, táchenme de cobarde. No voy a responder eso. A ver, yo te pregunto a ti, ¿sushi o ramen? Sushi. Yo soy full team sushi. ¿Sí? De hecho, puedo decir que es de mis comidas favoritas. ¿Y tacos y sushi? Hablé que la mía. Depende. En este momento, tacos. Pero cuando coma tacos, digo, mañana un sushicito, ¿no? ¿Sabes? Ya. Hoy, tacos. Sí. Mañana no sé. ¿Cómo era? Sí, el de París. Javo, muchísimas gracias por participar en el video de hoy, por tu amistad, por Gracias, siempre hermano. inspirar a la gente a venir a Japón. ¿Un último mensaje que te gustaría dejarles? Sigan a este compadre, también inspira muchísimo, Yamil. Él tiene una historia también bien loca. Quizás Yamil no decidió dar esa narrativa en su canal, pero yo que lo conozco como amigo, está muy duro. Y estaría chido que también cuentes en algún momento todo lo que has pasado aquí en Japón. También eres inspiración para nosotros, bro. Y bueno, la gente que lo está viendo, si es posible, raza, trabajen día a día. Es lo más importante, trabajar día a día en sus sueños. Por más que sea 10 minutos, 15 minutos estudiando japonés, poniendo quizás atención en qué quieren hacer en el futuro para Japón, etcétera. Trabajando un poquito en ese sueño que tienen, es como lo van a lograr. A mí me tomó 7 años emprender aquí en Japón. Fue mucho tiempo de prepararme y téngalo por seguro que vale la pena. Se lo decimos Yamil y yo, ¿no? Entonces, raza, échele ganas en su día a día, lo más importante. Gracias. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse. ¿Y cómo te despides tú siempre? Adiós a todos, excepto a los otakus. Adiós, Jane. Yane. Bye bye.